Llegó descalzo, sucio, cargando una maleta que valía más que todo el edificio. El satisfecho millonario señaló al pequeño y se carcajeó. Pero cuando el consejo abrió esa maleta, la risa se convirtió en terror puro. El sol de aquella mañana golpeaba sin piedad los ventanales del edificio Villanueva, la torre más imponente de toda la avenida financiera. 38 pisos de acero y cristal que reflejaban el poder de una de las familias más influyentes del país. En el vestíbulo de mármol blanco importado, ejecutivos caminaban con prisa, secretarias respondían llamadas y guardias de seguridad vigilaban cada entrada con expresión seria. Nadie prestó atención cuando las puertas de cristal se abrieron lentamente. Un niño de no más de 10 años atravesó el umbral con pasos firmes. Su cabello rubio estaba tan sucio que parecía paja vieja abandonada bajo el sol. La camiseta que vestía había perdido su color original hacía mucho tiempo, manchada y rasgada en varios lugares. El pantalón corto le quedaba demasiado grande, sostenido apenas por un cordón improvisado. Sus pies descalzos dejaban huellas de tierra sobre el mármol inmaculado. Pero lo que capturaba la atención no era su aspecto miserable. Era lo que llevaba en la mano derecha, una maleta de cuero marrón, vieja y gastada, con los bordes pelados por el tiempo y las correas desgastadas. El tipo de maleta que nadie usaba hacía décadas, como si hubiera salido de otra época completamente diferente. El niño caminó hacia el centro del vestíbulo con la seguridad de quien conoce exactamente su destino. Una recepcionista levantó la vista de su computadora y frunció el ceño con disgusto evidente. Intercambió una mirada rápida con su compañera, quien ya estaba alcanzando el teléfono interno. «Oye, niño», llamó uno de los guardias, un hombre corpulento de bigote espeso. «Este no es lugar para pedir limosna. La puerta está por donde entraste». El niño se detuvo pero no retrocedió. Sus ojos castaños, sorprendentemente claros para su rostro sucio, encontraron los del guardia con una intensidad que hizo dudar al hombre. «No vine a pedir nada», respondió con voz firme que no combinaba con su apariencia. «Vine a buscar lo que me pertenece». El guardia soltó una risa corta. «Lo que te pertenece, mira a tu alrededor, chico. ¿Ves algo aquí que pueda ser tuyo?». Antes de que el niño pudiera responder, otro guardia se acercó por detrás intentando tomarlo del brazo. Pero el chico giró con agilidad y se apartó. «No me toquen», dijo sin levantar la voz, pero con una autoridad que dejó a ambos hombres momentáneamente paralizados. «Exijo hablar con Ernesto Villanueva». Los murmullos comenzaron a extenderse por el vestíbulo. Empleados que pasaban se detenían a observar. Una mujer de traje azul marino sacudió la cabeza con reprobación, como si la presencia de aquella criatura sucia manchara la elegancia del lugar. «¿Escuchaste eso?». El guardia del bigote se volvió hacia su compañero con burla. «El mendiguito exige hablar con el presidente». «Llamen a Seguridad Central», ordenó el segundo guardia por radio. «Tenemos una situación en el vestíbulo principal». El niño permanecía inmóvil en el centro del espacio, sosteniendo la maleta vieja como si contuviera el tesoro más valioso del universo. A su alrededor, el círculo de curiosos crecía. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar la escena. Entonces, el sonido de las puertas del ascensor privado cortó el murmullo general. Ernesto Villanueva emergió con la furia dibujada en cada línea de su rostro bronceado. A sus 59 años cultivaba una apariencia que transmitía poder absoluto. Cabello canoso peinado hacia atrás con precisión milimétrica, traje gris oscuro que costaba más que el salario anual de cualquier empleado presente, reloj suizo que brillaba en su muñeca como símbolo de todo lo que había conseguido. O mejor dicho, de todo lo que había tomado. Sus zapatos italianos resonaron sobre el mármol mientras atravesaba el vestíbulo a grandes zancadas.
La gente se apartaba a su paso, como si un campo de fuerza invisible lo rodeara. ¿Qué demonios está pasando aquí? Su voz retumbó por todo el espacio. Tengo una reunión del consejo en 15 minutos y me interrumpen por esta estupidez. Los guardias se cuadraron inmediatamente. Señor Villanueva, este niño entró exigiendo verlo. Intentamos sacarlo, pero... ¿Un niño? Ernesto finalmente posó sus ojos sobre la figura en el centro del vestíbulo. Por un instante fugaz, algo extraño cruzó su expresión. Algo que desapareció tan rápido que nadie habría podido identificarlo, excepto el niño, que lo captó perfectamente. Ernesto se acercó hasta quedar a pocos pasos del chico. El contraste era brutal. El perfume caro del millonario chocaba contra el olor a calle que emanaba del pequeño. Los zapatos pulidos frente a los pies descalzos y ennegrecidos. Así que tú eres el que está causando problemas. Ernesto estudió al niño de arriba abajo con desprecio evidente. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Comida? Habla rápido porque mi tiempo vale más de lo que tú verás en toda tu miserable existencia. El niño no parpadeó, no retrocedió, no bajó la mirada. Mi nombre es Santiago, dijo con claridad, y vine a buscar lo que mi bisabuelo me dejó. Ernesto arqueó una ceja, divertido. ¿Tu bisabuelo? Se volvió hacia los ejecutivos que observaban desde las escaleras de mármol. ¿Están escuchando esto? Este mugroso dice que su bisabuelo le dejó algo aquí. Varias personas rieron. Una secretaria con gafas de diseñador cuchicheó algo al oído de su compañera, provocando más risas ahogadas. El millonario se giró nuevamente hacia Santiago con una sonrisa cruel. Dime, niño, ¿y quién sería ese bisabuelo tuyo? ¿Algún basurero del vecindario? ¿Un borracho que dormía bajo los puentes? Don Alberto Villanueva, respondió Santiago sin vacilar, el fundador de todo esto. El silencio que siguió fue tan súbito que pareció succionar todo el aire del vestíbulo. La sonrisa de Ernesto se congeló en su rostro. Por una fracción de segundo, sus ojos se abrieron con algo que podría haber sido sorpresa o terror. ¿Qué dijiste? Su voz había perdido toda la burla anterior. Dije que mi bisabuelo fue don Alberto Villanueva. Santiago levantó ligeramente la maleta. Y tengo pruebas de todo lo que usted le robó a mi familia. Los murmullos explotaron a su alrededor. Empleados intercambiaban miradas de confusión. ¿De qué estaba hablando ese niño? ¿Qué relación podía tener un mendigo descalzo con el legendario fundador del Imperio Villanueva? Ernesto recuperó la compostura con esfuerzo visible. Su mandíbula se tensó y sus ojos se volvieron fríos como el acero. «Estás mintiendo», escupió las palabras. Don Alberto no tuvo más familia que... Se detuvo abruptamente. Santiago completó la frase por él. ¿Qué, Isabel? La voz del niño era suave, pero cada palabra golpeaba como un martillo. ¿Isabel Villanueva? ¿La hija que usted hizo desaparecer de la historia familiar? El rostro de Ernesto perdió todo color. Se volvió completamente blanco, como si toda la sangre hubiera abandonado su cuerpo de golpe. Sus labios se movieron, pero ningún sonido salió de ellos. Una mujer mayor que observaba desde cerca de las escaleras dejó escapar un gemido ahogado. Varias personas comenzaron a susurrar el nombre. Isabel, Isabel, ¿quién es Isabel? Isabel Villanueva fue mi abuela. Continuó Santiago, su voz ganando fuerza con cada palabra. La heredera legítima de todo este imperio, la mujer que usted destruyó con mentiras y manipulaciones. ¡Cállate!, Ernesto explotó, su compostura finalmente destrozada. No sabes de lo que hablas. Eres solo un mocoso sucio repitiendo cuentos que alguien te enseñó. Entonces, ¿por qué está temblando? La pregunta del niño cayó como una bomba. Y era verdad. Las manos de Ernesto temblaban de manera visible. El hombre más poderoso del edificio, aquel que enfrentaba competidores millonarios sin pestañear, temblaba frente a un niño descalzo con una maleta vieja. En ese momento, las puertas del segundo ascensor se abrieron.
un anciano de 78 años, emergió apoyándose en un bastón de madera tallada. Don Sebastián Mendoza, el miembro más antiguo del consejo directivo, caminó hacia el grupo con pasos lentos pero decididos. Había trabajado junto a don Alberto desde los primeros días del imperio. Era el único en aquel edificio que recordaba cómo habían sido las cosas antes. Sus ojos cansados captaron la escena inmediatamente. Vio a Ernesto pálido como un cadáver. Vio al niño harapiento sosteniendo una maleta antigua. Y cuando la luz del vestíbulo reflejó algo dorado que asomaba por una abertura de la maleta, sintió que el corazón se le detenía en el pecho. ¿Qué está sucediendo aquí? Su voz tembló de una manera que nadie en aquella empresa había escuchado jamás. Santiago se volvió hacia el anciano. Lo estudió un momento con aquellos ojos castaños que parecían ver mucho más allá de las apariencias. «Usted es don Sebastián», no era una pregunta. «Mi abuela Isabel me habló de usted. Dijo que era el único hombre honesto que quedaba en este lugar». Don Sebastián avanzó hasta quedar frente al niño. Sus ojos no podían apartarse de la maleta. «Niño», susurró, «¿qué llevas ahí dentro?» Santiago abrió lentamente la maleta. El interior estaba forrado con terciopelo rojo, desgastado por el tiempo, y descansando sobre aquella tela antigua, brillando bajo las luces del vestíbulo como si guardara la claridad de otra época, había un medallón de oro. Don Sebastián dejó caer el bastón. El sonido de la madera golpeando el mármol resonó como un disparo en el silencio absoluto. «Dios mío». Las palabras escaparon de sus labios como una plegaria. «Es el medallón de Isabel». Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas mientras extendía una mano temblorosa hacia el objeto, pero se detuvo antes de tocarlo, como si temiera que fuera una ilusión. «¿De dónde sacaste esto, niño?» Apenas podía hablar. «¿Cómo es posible que tengas esto?» «Era de mi abuela, y antes de mi bisabuelo». Santiago sostuvo la mirada del anciano. «Don Alberto se lo dio el día más feliz de su vida. Yo estuve presente ese día». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas arrugadas de don Sebastián. «Vi cuando Alberto colocó este medallón en el cuello de su hija. Recuerdo cada palabra que le dijo». Se volvió hacia Ernesto, y en su mirada había algo que hizo retroceder al millonario. «Ernesto, ¿qué significa esto? ¿Quién es este niño realmente?» Antes de que pudiera inventar cualquier respuesta, Santiago pronunció las palabras que harían temblar los cimientos de todo aquel imperio construido sobre mentiras. «Isabel Villanueva fue mi abuela, mi madre fue su hija, y este hombre nos robó absolutamente todo, nuestra herencia, nuestra familia, nuestra vida. ¡Sáquenlo de aquí!» Ernesto rugió con el rostro desfigurado. «¡Ahora! ¡Sáquenlo y que nunca más pise este edificio!» Los guardias reaccionaron por instinto. Agarraron a Santiago por los brazos y comenzaron a arrastrarlo hacia las puertas de cristal. El niño no resistió, no gritó, no luchó contra aquellos hombres que eran 3 veces su tamaño. Simplemente mantuvo sus ojos fijos en Ernesto mientras era llevado hacia la salida. Y justo al cruzar el umbral, con el sol de la mañana cayendo sobre su rostro sucio, Santiago pronunció las últimas palabras que resonarían en la mente del millonario durante las noches sin sueño que vendrían. «El consejo va a conocer toda la verdad. Tengo las pruebas en esta maleta y usted no va a poder esconderla nunca más». Las puertas de cristal se cerraron. El niño desapareció entre la multitud de la avenida, llevando consigo la maleta vieja, el medallón de oro y 30 años de secretos enterrados. El vestíbulo quedó en silencio sepulcral. Los empleados miraban a su presidente con una mezcla de confusión y algo nuevo: sospecha. La reacción de Ernesto había sido desproporcionada, excesiva. Un hombre que negociaba contratos de millones sin mostrar emoción alguna había perdido completamente el control frente a un niño de la calle.
Don Sebastián recogió su bastón del suelo con movimientos lentos. Sus ojos permanecían fijos en el lugar donde había estado Santiago. «Ernesto». Su voz sonó grave, cargada de un peso que había guardado durante décadas. «Tú y yo necesitamos hablar. En privado, ahora mismo». «Fue solo un loco», respondió Ernesto demasiado rápido, la voz todavía inestable. «Un estafador, un truco para sacar dinero». «¿Un estafador con el medallón de Isabel?». Don Sebastián negó lentamente con la cabeza. «Ese medallón desapareció hace 30 años, el mismo día que ella se fue de esta casa para nunca volver». Hizo una pausa que pareció durar una eternidad. «Siempre tuve sospechas, Ernesto. Siempre me pregunté qué había pasado realmente aquella noche. ¿Por qué Isabel abandonó todo sin despedirse de nadie? ¿Por qué don Alberto murió llamando su nombre?». Los ojos del anciano se clavaron en los de Ernesto con una intensidad penetrante. «Creo que ese niño tiene las respuestas que llevo 30 años buscando, y voy a hacer todo lo posible para escucharlas». Ernesto abrió la boca para responder, pero no encontró palabras, porque muy en el fondo, en el lugar más oscuro de su alma, sabía que don Sebastián tenía razón. El pasado había regresado, y esta vez no había mentira capaz de detenerlo. La noche cayó sobre la ciudad como un manto pesado de oscuridad. En el penthouse del edificio más exclusivo del distrito financiero, Ernesto Villanueva permanecía inmóvil en su sillón de cuero italiano. Las luces estaban apagadas. Solo el resplandor anaranjado de la ciudad entraba por los ventanales enormes, dibujando sombras alargadas sobre el piso de mármol. En su mano derecha, un vaso de whisky añejo que no había tocado en la última hora. En su mente, el rostro de aquel niño que se negaba a desaparecer. Santiago. El nombre resonaba como el eco de una campana funeraria. Una y otra vez, sin descanso. Ernesto cerró los ojos con fuerza, intentando borrar la imagen de aquellos ojos castaños que lo habían mirado sin miedo, sin odio. Solo con la calma terrible de quien conoce una verdad capaz de destruir mundos enteros. Se levantó bruscamente y caminó hacia el bar. El alcohol ya no servía para silenciar los fantasmas. Hacía años que había dejado de funcionar. Su mirada se desvió hacia el pasillo oscuro que conducía al estudio privado. Durante 30 años había evitado entrar en aquel cuarto después de medianoche. Durante 30 años había mantenido ciertos recuerdos encerrados bajo llave, convenciéndose de que lo enterrado permanecería sepultado para siempre. Pero esta noche era diferente. Los fantasmas habían encontrado el camino de regreso. Caminó por el pasillo con pasos lentos, como si cada metro lo acercara a un precipicio sin retorno. La puerta del estudio era de roble macizo, la misma que había pertenecido al despacho de don Alberto en la mansión original. El estudio era un museo de poder, diplomas enmarcados, fotografías junto a presidentes, trofeos relucientes, reconocimientos internacionales. Todo gritaba triunfo. Todo era una mentira construida sobre huesos ajenos. En la pared del fondo, un retrato enorme de don Alberto Villanueva observaba la escena. El hombre que había construido el imperio desde la nada. El hombre que había acogido a Ernesto cuando era un huérfano de 14 años. El hombre al que Ernesto había traicionado hasta su último aliento. Se dejó caer en el sillón frente al retrato y sostuvo aquella mirada pintada durante varios minutos. El silencio era absoluto. Finalmente caminó hacia la estantería de libros antiguos. Sus dedos buscaron el tercer estante, el volumen de tapas verdes que ocultaba un mecanismo secreto. La estantería se deslizó, revelando una caja fuerte empotrada en la pared. El clic metálico sonó como un disparo en el silencio. Dentro había documentos amarillentos, fajos de dinero, pasaportes con nombres diferentes. Pero Ernesto buscó el fondo, donde una caja de cartón esperaba desde hacía 3 décadas.
La llevó al escritorio con manos temblorosas y levantó la tapa. Lo primero que vio fue una fotografía. Una joven de 20 y tantos años sonreía hacia la cámara con alegría desbordante. Cabello castaño oscuro cayendo en ondas suaves, ojos claros que brillaban con vida y esperanza, una belleza natural que no necesitaba artificio. Isabel. Ernesto sintió que algo se quebraba en su interior. Algo que había pasado 30 años intentando mantener sellado. La fotografía temblaba en sus manos mientras los recuerdos lo arrastraban hacia el pasado, hacia el momento exacto en que su vida tomó el camino de las sombras. Tenía 14 años cuando llegó a la mansión Villanueva. Era flaco, desnutrido, con la mirada de un animal asustado que ha conocido demasiado sufrimiento. Su madre, una prima lejana de don Alberto, había fallecido de tuberculosis 2 meses antes. No quedaba nadie más, ningún lugar a donde ir. Don Alberto lo recibió personalmente en la puerta de aquella casona imponente. Era un hombre de 50 años, corpulento, con bigote canoso y manos enormes que se posaron sobre los hombros del muchacho tembloroso. «Bienvenido a tu nueva casa, hijo. Aquí tendrás techo, comida, educación. Solo te pido una cosa, que seas honesto, así viven los Villanueva». Ernesto prometió que lo sería. Durante algunos años realmente cumplió aquella promesa. La mansión era un mundo completamente diferente de todo lo que había conocido. Habitaciones enormes con techos altísimos, empleados uniformados, jardines interminables, comida abundante en cada comida. Pero lo que más lo impresionó no fue la riqueza, fue Isabel. La hija de don Alberto tenía 18 años cuando Ernesto llegó. Era la heredera de todo aquel imperio y era la persona más bondadosa que había conocido en su vida. Mientras otros parientes miraban al primo pobre con desprecio, Isabel lo trataba como a un hermano. Lo ayudaba con las tareas escolares cuando los profesores perdían la paciencia. Lo defendía en las cenas familiares cuando los comentarios crueles volaban. Lo incluía en las conversaciones como si siempre hubiera pertenecido a aquel mundo. «No les hagas caso», Isabel le decía cuando Ernesto regresaba herido de alguna reunión. «La gente con dinero cree que eso los hace mejores, pero no es verdad. Lo que nos hace mejores es cómo tratamos a otros». Ernesto guardó esas palabras en su memoria como un tesoro. También guardó el momento exacto en que comenzó a detestarlas. Fue gradual, un veneno que se instaló en sus venas tan lentamente que no percibió cuándo empezó. Cuanto más tiempo pasaba en la mansión, más deseaba poseer. Cuanto más recibía, más sentía que merecía. Cuanto más cerca estaba del poder, más lo consumía la necesidad de controlarlo. Estudió con dedicación obsesiva. Hizo pasantías en la constructora desde los 16. Aprendió cada detalle del negocio familiar. Se convirtió en la mano derecha de don Alberto, quien veía en él al hijo varón que nunca tuvo. Pero en lo más oscuro de su alma, Ernesto sabía una verdad que lo torturaba cada noche. Nada de aquello sería suyo jamás, porque Isabel era la heredera legítima. Isabel llevaba la sangre directa de los Villanueva. Isabel recibiría todo cuando don Alberto ya no estuviera, y él quedaría con las migajas. Esa certeza comenzó a corroerlo como ácido sobre metal. Los años transcurrieron. Ernesto se graduó con honores. Asumió cargos importantes, ganó la confianza total del patriarca, pero nunca fue suficiente. Entonces llegó aquel verano que lo cambió todo. Isabel se enamoró. El hombre se llamaba Miguel Herrera, mecánico del taller de maquinaria de la constructora, manos siempre manchadas de grasa, sonrisa fácil, honestidad que brillaba en cada palabra. Ernesto presenció el momento exacto en que sus miradas se encontraron. Isabel había ido al taller a buscar unos planos. Miguel reparaba un motor bajo el sol de la tarde. Cuando él levantó la vista y sus ojos encontraron los de ella,
Algo sucedió en el aire. Amor verdadero. El tipo que sucede una vez en la vida y transforma todo lo que toca. Observó aquel romance crecer durante meses, siempre desde las sombras, siempre calculando, y sintió algo terrible nacer en su pecho. No eran celos, era algo peor, era oportunidad. Comenzó despacio, comentarios casuales durante las comidas, insinuaciones sutiles. Qué curioso, tío, Miguel anda muy contento últimamente. Vi a Isabel saliendo del taller ayer. Parece que le interesa la mecánica. ¿Ha notado cómo la mira ese empleado? Yo que usted estaría atento. Don Alberto era brillante para los negocios, pero ciego con su hija adorada. Confiaba en ella sin reservas, pero las semillas de duda que Ernesto plantó terminaron germinando. 9 meses después, la verdad estalló como una bomba. Don Alberto descubrió que Isabel planeaba casarse con un simple mecánico. La confrontación fue brutal. Ernesto observaba escondido mientras los gritos resonaban por la mansión. Isabel lloraba. Don Alberto rugía llamando a Miguel aprovechador, cazafortunas. Entonces llegaron las palabras que cortaron el aire como cuchillos. Escúchame bien, Isabel. O terminas con ese hombre esta noche, o dejas de ser mi hija. Ernesto esperaba que cediera. Nadie renunciaría a millones por un mecánico. Pero Isabel no era como él. Entonces ya no soy su hija. Las palabras salieron con voz quebrada, pero con firmeza absoluta. Esa misma noche, Isabel hizo una maleta pequeña y abandonó la mansión para siempre. Se marchó sin mirar atrás, llevando apenas ropa, fotografías y el medallón de oro que su padre le había regalado en sus 15 años. El medallón que había aparecido 30 años después en manos de Santiago. Don Alberto no fue tras ella. El orgullo era demasiado grande. Se convenció de que regresaría arrepentida en cuestión de semanas. Pero Isabel nunca volvió. Y Ernesto vio su oportunidad brillar como el sol después de una tormenta devastadora. En los meses siguientes se acercó todavía más a don Alberto. Se convirtió en su consuelo durante las noches de tristeza, en su confidente cuando el dolor era demasiado grande, en el hijo que el patriarca sentía haber perdido. Yo jamás lo abandonaré, tío. Puede confiar en mí para cualquier cosa. Don Alberto confió. Confió ciegamente en la serpiente que él mismo había acogido en su hogar. Lo que nadie supo fue lo que sucedió con las cartas. Porque Isabel escribió mucho. La primera carta llegó 4 meses después de su partida. Ernesto la interceptó antes de que alcanzara las manos de don Alberto. Leyó cada palabra, cada súplica de reconciliación, cada declaración de amor de una hija hacia el padre que la había desterrado. Papá, sé que está enojado, sé que lo decepcioné, pero Miguel es bueno y honesto. Si nos diera una oportunidad, lo entendería. Lo extraño tanto que me duele el alma. Ernesto guardó la carta en el fondo de un cajón. Las cartas siguieron llegando durante años, 42 en total. 42 oportunidades de reconciliación que Ernesto destruyó con sus propias manos. Isabel contó sobre su boda sencilla en una capilla de barrio, sobre las dificultades económicas que enfrentaban con dignidad, sobre su embarazo y el nacimiento de su hija Valentina, sobre la felicidad de ser madre a pesar de las carencias. Años después, otra carta trajo noticias devastadoras. Miguel había muerto en un accidente de trabajo. Isabel quedó viuda, sola, criando a una niña pequeña con lo poco que ganaba limpiando casas ajenas. Don Alberto falleció 15 años después de la partida de Isabel. Se fue de este mundo creyendo que su hija lo había abandonado sin importarle nada. Se fue llamándola en sus últimos momentos, suplicando verla una vez más, sin saber que ella había intentado volver docenas de veces. Ernesto heredó todo, cada propiedad, cada cuenta bancaria, cada acción de la empresa. El precio fue una familia destruida, un padre con el corazón destrozado, una hija que nunca supo que era perdonada
y 42 cartas que ardieron en una chimenea una noche fría de invierno. O eso había creído durante 30 años. Ahora comprendía que alguien había guardado la verdad todo este tiempo. Tomó su teléfono y marcó el número de Toledo, su investigador de confianza. Necesito información urgente. Un niño llamado Santiago, aproximadamente 10 años, vive en algún barrio marginal de la ciudad. Quiero saber todo sobre él. ¿Dónde duerme? ¿Con quién vive? ¿Cómo consiguió ese medallón? Y lo necesito para ayer. 2 días después, Toledo llamó con noticias que helaron la sangre de Ernesto. Encontré al niño, señor Villanueva. Vive en un asentamiento irregular en la zona este de la ciudad. Comparte vivienda con una mujer mayor que lo cuida. ¿Quién es ella? Se llama Rosario. Rosario Vargas. Toledo hizo una pausa cargada de significado. Trabajó en la mansión Villanueva durante más de 30 años. Y fue despedida el mismo día que usted tomó control de la empresa. El silencio fue tan denso que Toledo preguntó si la llamada se había cortado. Señor Villanueva, ¿sigue ahí? Pásame la dirección, ahora mismo. Colgó y se quedó mirando el vacío. Doña Rosario, la empleada que conocía cada secreto de la mansión, la mujer que había ayudado a criar a Isabel desde que era bebé. La única persona viva que había presenciado absolutamente todo lo que sucedió en aquellos años oscuros. ¿Cómo pudo ser tan estúpido? ¿Cómo no percibió antes que ella representaba una amenaza latente esperando el momento preciso para atacar? Ernesto se levantó del escritorio y caminó hasta el ventanal. Las luces de la ciudad brillaban abajo como 1.000.000 de ojos observándolo, juzgándolo. Sus ojos regresaron al retrato de don Alberto que dominaba la pared del estudio. Los ojos pintados parecían diferentes esta noche. Ya no eran simplemente óleo sobre lienzo. Eran los ojos de un hombre traicionado que finalmente había encontrado la manera de cobrar cada mentira. ¿Creíste que habías enterrado la verdad para siempre? Parecían decir aquellos ojos inmóviles. Pero olvidaste algo importante, Ernesto. La verdad siempre encuentra el camino de regreso, siempre. Y ahora, después de 30 años de silencio absoluto, estaba a punto de descubrir cuán cierto era aquello. La dirección que Toledo le envió ardía en su bolsillo como un hierro candente. Mañana iría a buscar respuestas. Mañana enfrentaría a los fantasmas cara a cara. Y algo le decía que nada volvería a ser igual después de cruzar aquella puerta. El auto blindado de Ernesto atravesó la ciudad como si cruzara hacia un mundo completamente diferente del que conocía. Los rascacielos de vidrio fueron quedando atrás poco a poco, dando paso a edificios más bajos y descuidados. Luego vinieron las casas amontonadas con paredes sin pintar y ventanas rotas. Finalmente, las calles de asfalto desaparecieron bajo tierra suelta y baches profundos que hacían temblar el vehículo de lujo. El chofer redujo la velocidad, claramente incómodo con aquel territorio desconocido. Ernesto observaba por la ventana con una mezcla de repugnancia y nerviosismo. Cables eléctricos colgaban entre postes torcidos como telarañas abandonadas. Perros flacos vagaban entre montones de basura. Niños descalzos corrían detrás de una pelota desinflada, ajenos a la miseria que los rodeaba. Este era el mundo donde vivía el bisnieto de don Alberto Villanueva. El heredero legítimo de un imperio multimillonario dormía cada noche en algún rincón de aquella pobreza extrema. «Llegamos, señor», anunció el chofer frente a un callejón angosto que parecía tragarse la luz. Ernesto bajó del auto y caminó los últimos metros a pie. El contraste era brutal. Sus zapatos italianos se hundían en el barro mientras avanzaba entre paredes de ladrillo sin revocar y techos de chapa oxidada que apenas protegían del sol. Al final del callejón encontró lo que buscaba, un rancho de madera y cartón apenas más grande que el vestidor de su penthouse. Paredes de tablones mal encajados dejaban pasar rayos de luz por las rendijas.
El techo era una combinación de chapas viejas y lonas plásticas amarradas con alambre. Una cortina raída de flores desteñidas hacía las veces de puerta. Ernesto se detuvo frente a aquella construcción miserable, sintiendo algo extraño oprimirle el pecho. Golpeó la madera con los nudillos. Durante varios segundos solo hubo silencio. El ruido lejano de una radio, el ladrido de un perro, el llanto de un bebé en alguna casa cercana. Luego, la cortina se movió lentamente hacia un lado, y ahí estaba ella. Doña Rosario había envejecido de manera brutal. La mujer robusta que recordaba ahora parecía encogida por los años. Cabello completamente blanco en mechones ralos sobre un rostro surcado de arrugas profundas. Manos temblorosas manchadas por el tiempo y el trabajo duro, pero los ojos seguían siendo exactamente los mismos. Negros como pozos sin fondo, penetrantes, llenos de una fuerza que ni la edad ni la pobreza habían logrado apagar. Rosario lo miró sin sorpresa, sin miedo, como si hubiera estado esperando aquella visita durante 3 décadas. «Tardaste más de lo que imaginé», dijo con voz ronca pero firme. «Pensé que vendrías el mismo día que Santiago fue a buscarte. Vine a hablar sobre el niño, sobre lo que dijo en mi edificio». ¿Hablar? Rosario soltó una risa seca que se transformó en tos. «Tú nunca viniste a hablar en tu vida, Ernesto. Viniste a amenazar, a comprar voluntades, a hacer desaparecer problemas como siempre hiciste. Escucha, vieja». «No». La palabra cortó el aire como un cuchillo. Rosario levantó una mano temblorosa pero autoritaria, y Ernesto retrocedió involuntariamente. «Estás en mi casa. Aquí no mandas tú. Aquí no tienes poder. Si quieres saber algo, primero vas a escuchar en silencio». Los dos se miraron fijamente. Ernesto podía dar media vuelta y marcharse, podía mandar abogados, podía usar su poder para aplastar a aquella anciana que vivía en un rancho de cartón. Pero algo en los ojos de Rosario lo detuvo, la tranquilidad de quien ya no tiene nada que perder. «Entra», dijo apartando la cortina. «Santiago está en la escuela comunitaria, tenemos tiempo». Ernesto agachó la cabeza y entró. El interior era aún más humilde de lo imaginado. Un único ambiente servía de sala, dormitorio y cocina. 2 camas angostas con mantas remendadas pero limpias. Un hornillo sobre cemento agrietado. Una mesa pequeña con sillas de plástico, pero lo que capturó su atención fue la pared junto a una de las camas. Estaba completamente cubierta de fotografías. Isabel en todas las edades. Isabel, bebé en brazos de Rosario. Isabel niña corriendo por los jardines de la mansión. Isabel adolescente sonriendo a la cámara. Isabel adulta el día de su boda, radiante junto a Miguel. Y más fotos. Valentina, la hija de Isabel. Valentina bebé. Valentina en su primer día de escuela. Valentina embarazada, acariciando su vientre con una sonrisa idéntica a la de su madre. Y finalmente, Santiago. Desde recién nacido hasta el presente. Un registro completo de la vida que Ernesto había intentado borrar de la historia. Las piernas le fallaron. Se dejó caer en una silla, los ojos incapaces de apartarse de aquellos rostros que lo acusaban en silencio. 35 años trabajé en la mansión Villanueva, comenzó Rosario, sentándose frente a él. Entré cuando tenía 19. Vi nacer a Isabel. La tuve en mis brazos antes que su propia madre. La vi dar sus primeros pasos. La amé como si fuera mi sangre. Hizo una pausa, los ojos perdidos en recuerdos. Cuando tú llegaste sentí pena genuina. Un muchacho huérfano, flaco, asustado. Pensé que la vida en la mansión te haría bien, que el cariño de don Alberto y la bondad de Isabel curarían tus heridas. Su voz se endureció como piedra. Pero estaba equivocada. Tú no querías ser curado, querías tomar. Desde el primer día vi la envidia en tus ojos cuando mirabas a Isabel, la ambición cuando mirabas el patrimonio, el cálculo frío cuando estudiabas a don Alberto. Tú no sabes de qué hablas, intentó interrumpir Ernesto. Yo vi todo. Se inclinó hacia él.
Vi cómo envenenaste a don Alberto contra su hija. Vi cómo plantaste mentiras sobre Miguel. Vi cómo sonreías escondido en el pasillo mientras la familia se destrozaba. Ernesto sintió el aire volverse irrespirable. Y vi cómo robaste las cartas. El color huyó de su rostro. Pensaste que nadie se había dado cuenta. Rosario negó con la cabeza, una sonrisa amarga en los labios. Pero yo conocía cada rincón de esa casa, cada escondite, cada tabla suelta. Se levantó con dificultad y caminó hasta un baúl de madera en el rincón. Lo abrió y retiró una caja de zapatos vieja y gastada. El día que te vi guardando la primera carta de Isabel, supe lo que hacías y supe que tenía que actuar. Colocó la caja sobre la mesa frente a Ernesto. Cada carta que robaste, yo me levanté de madrugada y la copié palabra por palabra. 42 cartas, Ernesto. 42 veces que Isabel intentó volver a casa, y tengo copia de cada una. Ernesto miraba la caja como si contuviera una bomba. No es posible. Hay más. Abrió la caja y retiró documentos amarillentos. ¿Reconoces esto? Extendió un papel hacia él. Era el testamento original de don Alberto, el que dejaba todo para Isabel. ¿Cómo conseguiste esto? Doctor Emilio Sotomayor, el abogado que redactó el testamento original. Cuando apareciste con un testamento diferente después del funeral, sospechó. Antes de morir, me buscó y me entregó una copia del documento verdadero. Ernesto estaba en shock. 30 años de seguridad derrumbándose frente a una anciana con una caja de zapatos. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Dime cuánto. Rosario rió genuinamente. ¿Todavía no entiendes? Tengo 76 años. Una enfermedad en el corazón sin tratamiento. Me quedan pocos meses de vida. La información lo golpeó como un puñetazo. No quiero tu dinero, nunca lo quise. Lo único que deseo es justicia. Quiero que Isabel descanse en paz, sabiendo que su nieto recibió lo que le corresponde. Quiero que don Alberto sepa, donde sea que esté, que su hija nunca lo abandonó. Isabel... Ernesto hizo un esfuerzo enorme para hablar. ¿Qué pasó con ella? Los ojos de Rosario se llenaron de lágrimas por primera vez. Murió hace 3 años. Una enfermedad que podría haberse tratado si hubiera tenido dinero. Pero no tenía nada, porque todo le fue robado. Las lágrimas corrieron por sus mejillas arrugadas. Valentina, su hija, murió 2 años antes. El mismo mal. La pobreza mata de muchas formas, Ernesto. A veces con hambre, a veces con enfermedades que los ricos curan con una pastilla. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Santiago quedó solo en el mundo. Yo era lo único que le quedaba. Isabel me lo trajo cuando supo que Valentina no sobreviviría. Me hizo prometer que cuidaría de él, que algún día le contaría la verdad sobre su familia. Caminó hasta la pared de fotografías y tocó el rostro de Isabel con dedos temblorosos. ¿Sabes qué fue lo último que Isabel me dijo antes de partir? Me dijo que te perdonaba. Ernesto levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué? Te perdonó. La voz de Rosario se suavizó. Dijo que guardar rabia solo envenena a quien la siente, que había vivido pobre pero feliz, con un hombre que la amaba de verdad y una hija que fue su mayor bendición. Hizo una pausa que pareció durar una eternidad. Pero también me pidió una cosa: no destruirte, no vengarse, solo liberar la verdad, para que su padre supiera que ella nunca lo abandonó, para que su nieto supiera de dónde viene, para que las mentiras dejaran de envenenar el mundo. La puerta del rancho se abrió en ese momento. Santiago entró cargando una mochila gastada, el rostro sudado por la caminata bajo el sol. Cuando vio a Ernesto sentado en la silla de plástico, se detuvo en seco. Sus ojos castaños se estrecharon con una intensidad impropia de sus 10 años. ¿Qué está haciendo él aquí, abuela Rosario? Rosario caminó hasta el niño y colocó una mano sobre su hombro. Vino a escuchar la verdad, mi niño, la misma que te conté a ti. Santiago dejó la mochila en el suelo y caminó hasta quedar frente a Ernesto.
El millonario y el niño se miraron en silencio durante un momento que pareció contener 30 años de historia. «Mi mamá me habló de usted antes de morir», dijo Santiago con voz clara, «y mi abuela Isabel también. ¿Sabe lo que me dijeron?». Ernesto no pudo responder. Tenía un nudo en la garganta que no lo dejaba hablar. «Me dijeron que usted es una persona triste, que hizo cosas malas porque nunca supo lo que era ser amado de verdad, que la ambición le comió el corazón y lo dejó vacío por dentro». El niño dio un paso más cerca. «Mi abuela Isabel lo perdonó. Mi mamá también. Yo todavía no sé si puedo hacerlo, pero no vine a destruirlo». «Entonces, ¿qué quieres?». La voz de Ernesto se quebró. «Quiero que mi bisabuelo descanse en paz. Quiero que sepa que su hija lo amó siempre. Quiero que la verdad deje de estar enterrada». Rosario habló desde el rincón del cuarto, su voz firme como una sentencia. «Tienes dos opciones, Ernesto. Cuentas la verdad con tus propias palabras frente al consejo, o la contamos nosotros con todas estas pruebas». Colocó la caja de zapatos sobre la mesa. «La reunión del consejo es el martes. Te dejo estos días para que decidas cómo quieres que termine esta historia». Ernesto miró la caja, miró a Rosario, miró a Santiago. Por primera vez en 30 años no encontró ninguna mentira que pudiera salvarlo, ninguna salida que tomar, solo el peso aplastante de la verdad que finalmente lo había alcanzado. Se levantó de la silla sin decir palabra y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo con la mano en la cortina raída. «El consejo se reúne el martes a las 9 de la mañana. Voy a dejar sus nombres en la recepción». Y salió del rancho, dejando atrás 30 años de mentiras. Porque finalmente había comprendido algo que Isabel siempre supo. La verdad no puede enterrarse para siempre. Tarde o temprano, siempre encuentra el camino de vuelta a la superficie. Mientras caminaba de regreso hacia su auto blindado, sintió por primera vez en décadas el peso real de sus acciones. Cada paso sobre el barro parecía hundirlo más en la realidad que había evitado durante tanto tiempo. Al subir al vehículo, el chofer lo miró por el espejo retrovisor con expresión interrogante. «¿A dónde, señor?». Ernesto tardó varios segundos en responder. Su mente estaba en otro lugar, en una mansión llena de recuerdos, en cartas que nunca llegaron a destino, en una mujer que lo perdonó sin que él lo mereciera. «A casa», murmuró finalmente. «Necesito pensar». El auto arrancó lentamente, alejándose de aquel barrio miserable donde vivían las únicas personas que conocían toda la verdad sobre él. Y mientras las calles de tierra daban paso nuevamente al asfalto, Ernesto supo con certeza absoluta que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El martes llegaría pronto, y con él, el momento de la verdad que había evitado durante 30 largos años. El martes amaneció con un cielo gris que parecía presagiar tormenta. A las 8:45 de la mañana, el vestíbulo del edificio Villanueva bullía con la actividad habitual de ejecutivos y empleados que iniciaban su jornada. Nadie prestaba atención a los preparativos en el piso 38, donde la sala de juntas del consejo directivo estaba siendo acondicionada para una reunión que cambiaría la historia de la empresa para siempre. Ernesto Villanueva llegó temprano por primera vez en años. Los guardias de seguridad intercambiaron miradas de sorpresa al verlo atravesar el vestíbulo con paso lento, el rostro demacrado, ojeras profundas marcando sus ojos. Parecía haber envejecido 10 años en apenas 3 días. No había dormido desde su visita al rancho de Doña Rosario. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Isabel en aquellas fotografías, la sonrisa que él había destruido, la vida que él había robado, el perdón que no merecía, pero que ella le había otorgado de todas formas. Al llegar al piso 38, encontró a don Sebastián Mendoza ya sentado en su lugar habitual en la cabecera de la mesa. El anciano lo observó entrar con una expresión indescifrable. «Llegas temprano», comentó don Sebastián.
«Eso es nuevo». Ernesto no respondió. Se sentó en su silla y se quedó mirando la superficie pulida de la mesa, como si pudiera ver su reflejo en ella. Un reflejo que no reconocía. Poco a poco, los demás miembros del consejo fueron llegando. Empresarios de cabello canoso, herederos de fortunas antiguas, hombres y mujeres que habían construido sus imperios sobre los mismos cimientos de ambición que Ernesto conocía también. A las 9 en punto, todos estaban sentados, excepto 2 sillas que permanecían vacías. ¿Esperamos a alguien más?, preguntó uno de los consejeros, mirando las sillas desocupadas con curiosidad. Antes de que Ernesto pudiera responder, las puertas de la sala se abrieron. El silencio que siguió fue absoluto. Doña Rosario entró primero, caminando lentamente con la ayuda de un bastón que alguien le había prestado para la ocasión. Vestía su mejor ropa, un vestido negro sencillo pero limpio, el cabello blanco recogido en un moño prolijo. En sus manos llevaba la caja de zapatos gastada como si fuera un tesoro sagrado. Detrás de ella venía Santiago. El niño había cambiado desde aquella primera mañana en el vestíbulo. Alguien le había conseguido ropa limpia, zapatos que le quedaban bien. El cabello rubio estaba peinado hacia atrás, revelando un rostro que varios de los presentes reconocieron inmediatamente, porque era el rostro de Isabel Villanueva. Los mismos ojos, la misma expresión, la misma dignidad que ni la pobreza había logrado borrar. Don Sebastián se puso de pie tan abruptamente que su silla cayó hacia atrás con estrépito. «Dios santo», susurró, las lágrimas ya formándose en sus ojos ancianos. «Es como verla de nuevo». Los murmullos explotaron alrededor de la mesa. Consejeros intercambiaban miradas de confusión. Algunos reconocían a doña Rosario de décadas atrás. Otros no entendían qué hacían una anciana y un niño en una reunión del consejo directivo. Ernesto no se movió de su asiento. «Silencio», ordenó don Sebastián, recuperando la compostura. Su voz tembló con una autoridad que nadie se atrevió a desafiar. «Todos van a escuchar lo que estas personas tienen que decir, cada palabra, sin interrupciones». Rosario caminó hasta el centro de la sala y colocó la caja de zapatos sobre la mesa de juntas. El contraste era casi cómico. Aquel objeto humilde y gastado sobre la superficie de caoba pulida que valía más que todo lo que ella había poseído en su vida. «Mi nombre es Rosario Vargas», comenzó con voz clara que no mostraba nerviosismo alguno. «Trabajé en la mansión Villanueva durante 35 años. Conocí a don Alberto desde que era un hombre joven, lleno de sueños. Vi nacer a su hija Isabel, y fui testigo de cómo este hombre», señaló a Ernesto sin mirarlo, «destruyó a una familia entera para quedarse con todo». Los murmullos volvieron a surgir, pero una mirada de don Sebastián los silenció. Hace 30 años, Isabel Villanueva fue expulsada de su hogar por amar a un hombre que su padre consideraba indigno. Lo que nadie supo fue que ella intentó volver, una y otra vez, durante años. Abrió la caja y comenzó a sacar sobres amarillentos. 42 cartas, 42 súplicas de perdón que Isabel escribió a su padre. Cartas que nunca llegaron a sus manos porque Ernesto las interceptó todas. Un gemido ahogado escapó de varios presentes. Rosario tomó una de las cartas y la extendió hacia don Sebastián. «Esta es la primera, escrita 4 meses después de su partida». El anciano tomó el papel con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las líneas escritas con una caligrafía que conocía bien. La letra de Isabel, inconfundible incluso después de tantos años. Cuando comenzó a leer en voz alta, su voz se quebró varias veces. «Papá querido, sé que está enojado conmigo, sé que lo decepcioné profundamente, pero necesito que sepa que mi amor por usted no ha cambiado ni cambiará nunca. Miguel es un buen hombre, papá, honesto y trabajador. Si pudiera conocerlo realmente, lo entendería. Lo extraño tanto que me duele el alma cada día que pasa. Por favor,
Permítame volver a casa, aunque sea solo para abrazarlo una vez más, su hija que lo ama, Isabel. El silencio en la sala era tan profundo que se podía escuchar el latido de los corazones. Don Sebastián dejó caer la carta sobre la mesa. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas arrugadas. Alberto murió llamando su nombre, dijo con voz rota. Murió creyendo que su hija lo había abandonado. Y todo este tiempo, ella estaba intentando volver. Rosario asintió lentamente. Hay más. Sacó otro documento de la caja. Este era diferente. Papel más grueso, con sellos oficiales apenas visibles por el paso del tiempo. El testamento original de don Alberto Villanueva, el verdadero, redactado por el doctor Emilio Sotomayor 3 años antes de su muerte. Lo colocó sobre la mesa para que todos pudieran verlo. En este documento, don Alberto deja la totalidad de sus bienes a su hija Isabel. A Ernesto le corresponde únicamente una pensión mensual como agradecimiento por sus años de servicio. Los consejeros se inclinaron sobre el documento, comparándolo mentalmente con el testamento que habían visto décadas atrás, el que les había sido presentado después del funeral, el que dejaba todo a Ernesto. El testamento que ustedes conocen es falso, continuó Rosario. Falsificado por este hombre que se aprovechó de la confianza ciega que don Alberto depositó en él. Todos los ojos se volvieron hacia Ernesto. Él permanecía inmóvil en su silla, la mirada fija en algún punto invisible de la mesa. No intentó defenderse. No abrió la boca para negar las acusaciones. Santiago dio un paso adelante. Mi bisabuelo don Alberto fue un hombre bueno, dijo el niño con una madurez que sorprendió a todos los presentes. Mi abuela Isabel lo amó hasta el último día de su vida. Murió pobre, enferma, pero sin odio en su corazón. Se volvió hacia Ernesto por primera vez. Ella lo perdonó a usted antes de partir. Me pidió que se lo dijera si alguna vez tenía la oportunidad. Ernesto levantó finalmente la mirada. Sus ojos estaban rojos, húmedos con lágrimas que se negaba a dejar caer. ¿Por qué?, preguntó con voz apenas audible. ¿Por qué me perdonó después de todo lo que hice? Porque guardar odio envenena el alma, respondió Santiago, repitiendo las palabras que su abuela le había enseñado. Y ella quería irse en paz. El silencio se extendió por varios segundos eternos. Entonces, don Sebastián habló con voz que temblaba de emoción contenida. Ernesto, el consejo merece escuchar tu versión. Merece saber la verdad de tu propia boca. Todos esperaron. Y entonces sucedió algo que nadie había presenciado jamás en aquella sala de juntas. Ernesto Villanueva, el hombre más poderoso del imperio empresarial, el negociador implacable que jamás mostraba debilidad, se derrumbó. Las lágrimas que había contenido durante 30 años finalmente escaparon. Su cuerpo se sacudió con sollozos que parecían arrancarle el alma. Todo es verdad, dijo entre lágrimas. Cada palabra. Robé las cartas, falsifiqué el testamento, destruí a Isabel porque quería todo para mí. Se cubrió el rostro con las manos. Llegué a esa mansión sin nada. Un huérfano que dormía en la calle. Don Alberto me dio todo. Casa, educación, cariño, y yo le pagué robándole a su hija. Los sollozos lo interrumpieron por varios segundos. Lo peor es que Isabel me trató como un hermano. Fue la única persona que me defendió cuando todos los demás me despreciaban. Y yo la destruí porque no soportaba que ella tuviera lo que yo nunca tendría. El amor de un padre, una familia, de verdad. Levantó la mirada hacia Santiago. Tu abuela era la mejor persona que conocí en mi vida y la destruí porque era todo lo que yo no podía ser. El niño lo observó en silencio durante un largo momento. ¿Se arrepiente?, preguntó finalmente. Cada día de mi vida, respondió Ernesto. Cada noche despierto pensando en lo que hice. Construí un imperio sobre mentiras y lo único que conseguí fue quedarme completamente solo.
Santiago asintió lentamente. Luego hizo algo que nadie esperaba. Caminó hasta donde estaba Ernesto y extendió su pequeña mano. Mi abuela Isabel lo perdonó. Mi mamá también. Yo estoy aprendiendo a hacerlo. Ernesto miró aquella mano extendida como si fuera un milagro que no merecía. ¿Por qué?, susurró. Porque la venganza no me devuelve a mi abuela, ni a mi mamá. Pero la verdad puede devolverle la paz a mi bisabuelo, don Alberto. Y eso es lo único que vine a buscar. Con mano temblorosa, Ernesto tomó la mano del niño. Y en ese momento, algo se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Don Sebastián se puso de pie. «Este consejo tiene una decisión que tomar», anunció con voz grave. «Pero antes de cualquier votación, creo que todos necesitamos un momento para procesar lo que acabamos de presenciar». Se volvió hacia Santiago y Rosario. «La verdad ha sido liberada. Don Alberto puede descansar en paz, sabiendo que su hija nunca lo abandonó». Rosario asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Era lo único que Isabel me pidió. Ya puedo irme tranquila». Santiago la tomó del brazo con ternura. «Todavía no, abuela Rosario. Todavía tienes que verme crecer un poco más». La anciana sonrió a través de las lágrimas. «Tienes razón, mi niño. Todavía me queda eso». Mientras el consejo deliberaba sobre el futuro de la empresa y la restitución de la herencia legítima, Santiago miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía abajo. En algún lugar de aquel mar de edificios estaba el rancho de cartón donde había crecido. Pero su abuela Isabel tenía razón. La verdadera herencia no era el dinero ni las propiedades. Era la verdad. Y finalmente, después de 30 años, la verdad había encontrado el camino a casa. Horas más tarde, cuando la reunión del consejo había terminado y las decisiones estaban tomadas, Santiago y doña Rosario salieron del edificio por la puerta principal. Esta vez no hubo guardias que los detuvieran. Esta vez los empleados que pasaban los miraban con respeto. El sol de la tarde había disipado las nubes grises de la mañana y un arco iris se formaba en el horizonte como si el cielo mismo celebrara lo que había sucedido en aquella sala de juntas. Santiago se detuvo en la entrada y miró hacia arriba, hacia los 38 pisos del edificio que ahora llevaba un nuevo significado para él. «¿En qué piensas, mi niño?», preguntó Rosario. «En mi abuela Isabel», respondió Santiago, «en lo orgullosa que estaría de que no vinimos a destruir, sino a sanar». Rosario sonrió con todo el amor acumulado de una vida dedicada a proteger la verdad. «Tu abuela siempre supo que este día llegaría. Por eso me hizo prometer que te contaría todo cuando fueras lo suficientemente grande para entenderlo». «¿Y ahora qué pasa?», preguntó el niño. «Ahora», dijo Rosario tomándole la mano con ternura, «comienza una nueva historia, una donde la verdad ya no está enterrada, una donde tu bisabuelo puede descansar en paz, una donde tú puedes construir el futuro que tu abuela Isabel siempre soñó para ti». Santiago asintió, apretando la mano de la anciana que había sido su única familia durante tanto tiempo. Juntos comenzaron a caminar hacia la avenida, dejando atrás el edificio de cristal y acero, dejando atrás 30 años de secretos, y caminando hacia un mañana donde las mentiras ya no tendrían poder sobre ellos. Porque la verdad, como Isabel siempre supo, es la única herencia que realmente importa. 2 semanas habían pasado desde aquella mañana en la sala del consejo. 2 semanas que transformaron todo lo que Santiago conocía sobre el mundo y sobre sí mismo. El sol de la tarde entraba por las ventanas del apartamento nuevo, iluminando cajas de mudanza todavía sin abrir. No era un penthouse lujoso ni una mansión con jardines interminables. Era un departamento sencillo de 3 habitaciones en un barrio tranquilo, con paredes blancas y pisos de madera que crujían al caminar. Santiago lo había elegido personalmente. «No necesito un palacio»,
Había dicho cuando los abogados le mostraron propiedades valoradas en millones. Solo necesito un hogar. Doña Rosario descansaba en el sillón junto a la ventana, envuelta en una manta tejida que había traído del rancho. Su respiración era más lenta cada día, más trabajosa. Los médicos del hospital privado habían confirmado lo que ella ya sabía desde hacía meses. El corazón estaba cansado. No había tratamiento que pudiera detener lo inevitable. Pero sus ojos brillaban con una paz que Santiago nunca había visto antes. «Ven aquí, mi niño», llamó con voz suave, extendiendo una mano temblorosa. Santiago dejó la caja que estaba abriendo y caminó hasta sentarse en el suelo junto a ella, apoyando la cabeza en su regazo como hacía desde que tenía memoria. «¿Cómo te sientes hoy, abuela?» «Feliz», respondió Rosario, acariciando su cabello rubio con dedos que apenas tenían fuerza. «Más feliz de lo que he estado en 30 años. No digas eso, te vas a poner bien, ahora tenemos dinero para los mejores doctores». Rosario sonrió con ternura infinita. «Hay cosas que el dinero no puede comprar, Santiago. El tiempo es una de ellas». Hizo una pausa para tomar aliento. «Pero no estoy triste. Cumplí la promesa que le hice a tu abuela Isabel. Eso es todo lo que importa». Santiago sintió las lágrimas formándose en sus ojos, pero las contuvo. Quería ser fuerte para ella. Quería demostrarle que había aprendido todo lo que le había enseñado. «Cuéntame otra vez», pidió. «Cuéntame cómo era mi abuela Isabel cuando era joven». Rosario cerró los ojos y sonrió, dejándose llevar por los recuerdos. «Era luz», susurró, «pura luz. Cuando entraba en una habitación todo parecía más brillante. Tenía una risa que contagiaba a cualquiera. Y unos ojos. Tus ojos, Santiago. Tienes exactamente sus ojos». Las lágrimas finalmente escaparon por las mejillas del niño. «La extraño», dijo con voz quebrada, «y a mi mamá también». «Lo sé, mi niño. Yo también las extraño cada día». Rosario tomó su mano con la poca fuerza que le quedaba. «Pero ellas están aquí, en tu corazón, en cada decisión buena que tomes, en cada persona que ayudes. Esa es la verdadera herencia que te dejaron». El timbre del apartamento sonó, interrumpiendo el momento. Santiago se limpió las lágrimas rápidamente y fue a abrir la puerta. Del otro lado estaba Ernesto Villanueva. Pero no era el mismo hombre que había visto en el vestíbulo del edificio semanas atrás. Aquel Ernesto tenía traje caro, reloj brillante, postura de quien se cree dueño del mundo. El hombre frente a él vestía ropa sencilla, sin corbata, sin reloj, sin nada que proclamara riqueza o poder. Y en sus ojos había algo diferente, algo que Santiago reconoció inmediatamente porque lo había visto en su propia abuela Isabel. Arrepentimiento genuino. ¿Puedo pasar?», preguntó Ernesto con voz insegura. Santiago miró hacia atrás, donde Rosario observaba desde el sillón. La anciana asintió levemente. «Adelante», dijo el niño, apartándose para dejarlo entrar. Ernesto caminó hasta el centro del pequeño salón y se detuvo, sin saber muy bien qué hacer con sus manos. Parecía un gigante torpe en aquel espacio modesto. «Vine a despedirme», dijo finalmente, «y a decirles algo importante». Santiago cruzó los brazos esperando. «Ayer firmé la confesión completa ante el fiscal», continuó Ernesto. «Falsificación de documento, fraude testamentario, apropiación ilícita, todo». Hizo una pausa. «Los abogados dicen que probablemente iré a prisión, varios años». El silencio se extendió por la habitación. «¿Por qué?», preguntó Santiago. «Podías haber peleado. Tenías dinero para los mejores abogados. Porque tu abuela Isabel tenía razón». Ernesto se volvió hacia la ventana, incapaz de sostener la mirada del niño. «Guardar mentiras envenena el alma. Pasé 30 años envenenado. No quiero morir así». Caminó hasta donde Rosario descansaba y se arrodilló frente a ella. El hombre más poderoso del imperio Villanueva
de rodillas frente a una anciana moribunda que había sido su sirvienta. «Perdóneme», dijo con voz quebrada. «Sé que no lo merezco. Sé que nada de lo que haga puede borrar el daño, pero necesitaba decírselo antes de...». No pudo terminar la frase. Rosario extendió una mano y la posó sobre la cabeza canosa de Ernesto, como si bendijera a un hijo perdido. «Isabel te perdonó hace mucho tiempo», dijo suavemente. «Yo hice lo mismo el día que decidiste confesar la verdad frente al consejo. El perdón no es para quien lo recibe, Ernesto, es para quien lo da. Nos libera del peso de cargar odio». Ernesto sollozó como un niño, los hombros temblando, las lágrimas cayendo sobre el suelo de madera. «Desperdicié mi vida», gimió. «Tuve todo y no tuve nada. Casa vacía, cama vacía, corazón vacío». «Todavía tienes tiempo», respondió Rosario. «La cárcel no es el final, es un nuevo comienzo. Cuando salgas, tendrás la oportunidad de construir algo verdadero, algo que no esté basado en mentiras». Ernesto levantó la mirada, los ojos rojos e hinchados. «Ah, ¿cómo puede ser tan buena conmigo después de todo lo que hice? Porque aprendí de Isabel», respondió Rosario con una sonrisa serena. «Y ella aprendió de don Alberto. La bondad verdadera no se extingue, Ernesto, se transmite de generación en generación, como una antorcha que pasa de mano en mano». Se volvió hacia Santiago, y ahora esa antorcha está en las manos de este niño, el bisnieto de don Alberto, el nieto de Isabel, el último de los Villanueva verdaderos. Santiago se acercó lentamente hasta quedar junto a ellos. Miró a Ernesto, todavía arrodillado, todavía llorando. «Mi abuela Isabel me enseñó algo», dijo el niño. «Me dijo que las personas no son solo lo peor que han hecho, también son lo mejor que pueden llegar a ser». Extendió su mano hacia Ernesto por segunda vez. «Cuando salga de prisión, si necesita un lugar donde empezar de nuevo, puede venir aquí». Ernesto miró aquella mano pequeña extendida hacia él. La misma mano que había rechazado semanas atrás, cuando el niño era solo un mendigo en su vestíbulo. La misma mano que ahora le ofrecía algo que todo su dinero nunca había podido comprar. Una segunda oportunidad. La tomó sin decir palabra, porque no había palabras suficientes para expresar lo que sentía. 3 días después, Ernesto Villanueva se entregó a las autoridades para cumplir su sentencia. Los periódicos cubrieron la noticia durante semanas. El escándalo del siglo lo llamaron, la caída del imperio construido sobre mentiras. Pero Santiago no leyó ningún artículo. Estaba demasiado ocupado cuidando a doña Rosario, cuya salud se deterioraba con cada día que pasaba. Una semana después de la partida de Ernesto, Rosario despertó en medio de la noche con una sonrisa extraña en los labios. «Santiago», llamó suavemente. El niño, que dormía en un colchón junto a su cama para estar cerca de ella, se despertó inmediatamente. «¿Qué pasa, abuela? ¿Te duele algo?» «No, mi niño, no me duele nada». Sus ojos brillaban con una luz que Santiago no había visto antes. «Soñé con Isabel y con Valentina. Estaban esperándome en un jardín lleno de flores». Santiago sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. «No te vayas todavía», suplicó tomando su mano. «Por favor, no me dejes solo». «Nunca estarás solo», respondió Rosario, acariciando su mejilla con dedos que apenas tenían fuerza. «Ellas estarán contigo siempre, y yo también. Cada vez que hagas algo bueno por alguien, estaré ahí. Cada vez que perdones cuando sería más fácil odiar, estaré ahí. Cada vez que elijas la verdad cuando la mentira sería más conveniente, estaré ahí». Las lágrimas corrían por el rostro de Santiago sin control. «Tengo miedo», confesó. «Lo sé, mi niño, pero eres más fuerte de lo que crees. Lo demostraste cuando entraste en aquel edificio sin nada más que una maleta vieja y la verdad». Sonrió con todo el amor acumulado de una vida. «Tu bisabuelo estaría tan orgulloso de ti, tu abuela Isabel también, y tu mamá Valentina». Hizo una pausa para tomar aliento cada vez más difícil. «Prométeme algo»,
Lo que sea, abuela. Prométeme que usarás la herencia para hacer el bien, no el dinero. El dinero es solo papel. Hablo de la otra herencia, la verdadera, la bondad que Isabel te dejó, la fuerza que Valentina te enseñó, la verdad que yo guardé para ti durante todos estos años. Te lo prometo, dijo Santiago entre sollozos, y prométeme una cosa más. Los ojos de Rosario se cerraron lentamente. Prométeme que serás feliz, que vivirás la vida que tu abuela Isabel no pudo vivir, que amarás con todo el corazón, que formarás una familia algún día, que les contarás esta historia a tus hijos. Te lo prometo, abuela, te lo prometo. Rosario sonrió una última vez. Ahora puedo irme en paz, susurró. Cumplí mi promesa. La verdad está libre y tú estás a salvo. Su mano apretó la de Santiago una última vez. Y luego, suavemente, como una vela que se apaga sin drama al final de una larga noche, doña Rosario Vargas cerró los ojos y se fue a reunir con aquellos que había amado toda su vida. Santiago lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Lloró por Rosario, que había sido su madre, su abuela, su protectora. Lloró por Valentina, la madre que apenas recordaba. Lloró por Isabel, la abuela que solo conoció a través de historias. Lloró por todas las injusticias que su familia había sufrido durante 30 años. Y cuando finalmente dejó de llorar, sintió algo extraño en el pecho. No era vacío, era paz. La misma paz que había visto en los ojos de Rosario antes de partir. Un mes después, Santiago visitó el cementerio donde ahora descansaban juntas las 3 mujeres que habían moldeado su vida. 3 lápidas sencillas, una al lado de la otra, bajo un árbol de jacarandá que dejaba caer flores moradas sobre la tierra. Isabel Villanueva, Valentina Herrera, Rosario Vargas. Se arrodilló frente a las tumbas y colocó flores frescas en cada una. «Lo logré, abuela Isabel», dijo en voz alta, aunque sabía que nadie podía escucharlo. La verdad está libre. El bisabuelo don Alberto puede descansar en paz sabiendo que nunca lo abandonaste. Hizo una pausa, mirando el cielo azul que se extendía sobre el cementerio. Y voy a cumplir mi promesa. Voy a usar la herencia para hacer el bien. No solo el dinero, la otra herencia, la que realmente importa. Se puso de pie y se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Tenía 10 años, toda una vida por delante y una historia que contar. La historia de una familia destruida por la ambición y reconstruida por el perdón. La historia de una verdad que esperó 30 años para salir a la luz. La historia de un niño que entró en un edificio de cristal sin nada más que una maleta vieja y salió con algo que ningún dinero podía comprar. La herencia verdadera. Y mientras caminaba hacia la salida del cementerio, con el sol de la tarde calentando su espalda, Santiago supo con certeza absoluta que su abuela Isabel, su mamá Valentina y su abuela Rosario caminaban junto a él, guiándolo, protegiéndolo, amándolo, para siempre, porque esa era la verdad que había aprendido en aquellos meses de lucha y revelaciones. El dinero va y viene. El poder se desvanece, los edificios de cristal algún día se derrumban, pero el amor verdadero, la bondad genuina y la verdad que se defiende con el corazón, eso es eterno, eso es la herencia verdadera. La verdadera herencia no es lo que dejamos en las cuentas bancarias, es lo que dejamos en los corazones de quienes amamos.